Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con una review de la tercera temporada de Stranger Things. Sé que la idea principal era hacer un recap cada dos episodios. Ayer les debí el del quinto y el sexto y se supone que ahora iba a salir el del séptimo y el octavo, pero con tantas ocupaciones, circunstancias inesperadas, cosas que se presentaron y una semana con un itinerario bastante apretado, sencillamente no pude cumplirles eso, pero quise hacer un balance general, destacar cuáles eran las virtudes y también los defectos y ahora sí hacer un análisis sobre qué significa el final, cuáles fueron esas escenas postcréditos y sus implicaciones en el futuro de esta fabulosa franquicia. Así que sin más y como siempre decimos, cinturón de seguridad y vamos para allá. Y sí, chicos, créanme que disfruté bastante esta temporada. A niveles de satisfacción yo creo que me dejó muy conmovido, tocado, al borde de las lágrimas. Sé que yo no fui el único. Y no, sencillamente por eso hay que ofuscarnos y decir, fue la mejor de todas, porque no lo fue. Este título se lo podríamos atribuir a la primera. ¿Por qué? Por la sensación de frescura, por agarrar un reparto muy dinámico, muy fresco, que funcionaba en pantalla de forma perfecta y todos estos elementos que involucran a los años 80. Era la novedad en aquel entonces cuando salió pues, Stranger Things, estos niños chiquitos y cómo batallaban contra las fuerzas paranormales del Upside Down. Entonces agarrando un poco la fórmula de los cazafantasmas, de It, de los Goonies y de E.T., mezclando muchas cosas que nos dieran nostalgia y apelando a esos sentimientos que varios de nosotros tenemos. Entonces, ahora explotando y exprimiendo un poco más el factor de que sí, somos populares y hay que sacarle jugo, por favor, vayamos a hacer otra temporada y viene una cuarta también. No estoy seguro de qué tantas historias de provecho y que resulten innovadoras le puedan sacar a todo esto. Y ya estaremos hablando en su momento de cuáles son esos factores. Pero me pareció por lo menos un momento idóneo para decir, ¿sabes qué? Estos fueron sus fallos, estos fueron sus aciertos y aquí vamos. Primero vamos con los aciertos, que creo que esta temporada son los que más tienen aciertos. Y ahorita vamos a ahondar también en los fallos, porque no es algo que digas tú perfecto, no, para nada. Robin, el personaje de Robin me encantó. De hecho, aquí está en la parte de abajo. Esa química que tuvo con Steve en la heladería de Scoops Ahoy, cómo tenían esta discrepancia porque eran agua y aceite en un principio y se la pasaban criticando todo lo que tiene que ver con los momentos que ella nos regaló, cómo criticaba a sus compañeros, era un poco sarcástica y sobre todo la escena en donde están ya los dos un poco drogados después de que les inyectan el suero de la verdad en el subterráneo, ahí en el laboratorio de los rusos, creo que fue donde más nos encantó en este intercambio de sinceridad y de lo que sentían quizás en determinado momento cuando ambos compartieron una clase y Steve ni siquiera se dio cuenta. Entonces es ahí donde ya ganó nuestro corazón, ¿no? Donde la vimos como si fuera una más del grupo, una amiga y que podría ser incluso irreemplazable. Para mí, el personaje de ella, que por cierto es Maya Thurman Hawk, porque es hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, y ya le quiero añadir yo el título de Hawkins también, pero ese es el nombre del pueblo, fue algo espectacular. Más al ratito vamos a hablar sobre el giro que le dieron a su personaje en los aspectos negativos, pero ahorita quiero ahondar en lo bueno, ¿no? En lo que me gustó de su personalidad, cómo brilló, y creo yo que eso es importante y le dio una dinámica diferente al grupo que vemos acá en la parte de la esquina inferior izquierda, que junto con Dustin y junto con Erika fueron la luz de esta temporada, lo que los hizo bastante entretenidos. Sus momentos mmm, nos hicieron pasar un rato muy agradable, de verdad, se los digo con toda sinceridad. Y aparte la química que tiene Steve con Dustin son los momentos que más apreciamos, creo yo, los chistes, las implicaciones que tienen, el cómo se criticaban por sabes que no tienes novia o tú nunca has ganado una pelea y esa cura que puedes tener con alguien de confianza es algo invaluable. Entonces me gustó mucho eso.
Erika creo que desentona un poco porque siempre viene a fungir como un factor medio aguafiestas o la gruñona del grupo, pero ya lo dejaremos eso para un poco después. Pero creo que en términos generales funcionan muy bien y lo hacen más llevadero, hacen que los momentos se pasen con ligereza. Por su parte, hay otras cosas que quiero decir respecto a la división de las tramas. Y eso es importantísimo, chicos. Me pareció fabuloso cómo les dieron un papel principal a cada uno de los grupos que ni siquiera se estuvieron viendo a lo largo de los capítulos. Sí, ya convergieron en el quinto y en el séptimo y el octavo, pero hasta entonces cada uno tenía una pieza clave sobre el misterio que apenas iba surgiendo en Hawkins sobre el azotamentes o el desollamentes que se estaba manifestando de nueva cuenta con algunos cosas fuera de lugar, de repente la sensación de Will de que algo estaba pasando, Nancy que también había recibido reportes un poco extraños y fuera de lugar de cosas que estaban sucediendo, como por ejemplo con la señora Driscoll, por su parte lo de los que se cae el magnetismo en la ciudad y Joyce empieza a seguir la pista y le dice todo esto a Hopper y piensa que todo tiene que ver con lo que ha pasado antes, entonces la necesidad de querer saber más y el conocimiento, la investigación incipiente que va generando en ella más preguntas, pues la lleva a un camino de aventura que no solamente es de ella, sino también de todos los chicos que se ven involucrados de una u otra forma. Y más que nada por este cambio repentino en Billy, que es lo que llama la curiosidad del grupo principal, que se supone que es el de los protagonistas, valga la redundancia, que es el de Mike, el de también Will, está por ahí Lucas y por supuesto Eleven, ¿no? Que no podría faltar, que es la chica más importante. Entonces, cómo al final te das cuenta de que cada uno, a pesar de que no estaba pasando nada en los primeros capítulos que tú dices, es que va muy lento, va demasiado, no sé, como que no está sucediendo nada, sí estaba pasando algo. Poco a poco se va aumentando gradualmente esa sensación de peligro, de expectativa, hay un aire de suspenso que ronda en el aire y que empieza a generar preguntas y sobre todo la intriga para que nos mantuviéramos picados al borde de nuestro asiento y dijéramos, ahora viene algo más intenso, ahora viene algo más genial. Y la promesa se va cumpliendo al pie de la letra. Creo que no decepciona ese aspecto y está muy bien hilado los hilos argumentales, cómo lo sitúan en diferentes contextos y de poco a poco le van sacando provecho o jugo a los lugares, ¿no? Como por ejemplo la batalla de Starcourt o que vemos a Joyce y Hopper de forma también un poco, a veces puede parecer forzado, pero no lo es, en el bosque y los trasladamos directamente a una escena de acción en la casa de la comedia o de la risa con los espejos y todo esto, en la feria, como los vemos combatiendo en una cabaña y escapando también en los vehículos, entonces nos dan todo el panorama para que nosotros disfrutemos visualmente de todos los personajes y sus respectivas acciones en cada aire distinto. Entonces eso me pareció algo genial. Entonces esta serie también nos da amplios momentos de diversión, de entretenimiento. Creo que eso es indispensable cuando juntas algo que involucra acción, que tiene romance, que tiene grandes actuaciones, que tiene un diseño de producción estupendo, porque han elevado las apuestas, todo lo que involucra los efectos especiales, el empeño que le pusieron al vestuario, el soundtrack que no resultó aquí gran cosa, pero que evoca o que genera este recuerdo del pasado de dicha década y todo lo que involucra la dinámica que aporta este grupo. Entonces, eso me pareció estupendo. Las conversaciones, las más íntimas, esos momentos que tienen es otro plus. Me encantó, por ejemplo, la carta de Hopper al final a su hija Eleven, algo que jamás él pudo pronunciar con palabras porque esa no es su estilo, ese no es el estilo de este policía. Entonces todo quedó plasmado en el papel, ser sincero con nuestros sentimientos y es algo de lo que pudo haber sido en su momento y jamás fue. Entonces eso es lo que llega a doler más, cómo te quedas con un sentimiento atorado y esta
especie de estigma que él cargaba de padre sobreprotector, de que le dolía que ya no podían jugar por las noches juegos de mesa y que sabía que estaba creciendo, que tenía que vivir su momento y sus etapas, tenía que equivocarse, pero tenía que también que fuera quizás lastimada en el proceso y demás. Y entonces, sí, el padre sobreprotector, digamos que me pareció muy bueno y al borde del llanto nos dejó, sobre todo con la despedida aparente de Hopper, ¿no? Entonces creo que estuvo muy bien ese aspecto y cómo, aunque ciertas conversaciones pudieran parecer muy prolongadas, se daba una buena mancuerna con Nancy y Jonathan, por ejemplo, de que ella quería ser reportera, teníamos esta especie de pelea entre ambos después del machismo que se había estado generando en el boletín de Hawkins, en este sitio de prensa, y cómo ella quiere superarse. Y después de que ella se equivoca al gritarle a Jonathan y que Jonathan dice que parece que tampoco tienen cosas bastante en común y genera esta separación temporal, ella va con su madre y tiene pues este derroche de sentimientos, de que se siente pues limitada en sus capacidades y su mamá le da aliento, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Tú saliste como tu padre, quizás. No, dice, salí como tú. Es lo que le responde Nancy. Es una luchadora, una persona que quiere abrirse camino por el mundo. Entonces esos momentos son muy, muy indispensables y no sobran para mí, en una opinión muy personal. Entonces, esa ambivalencia, ¿no? De que por un momento puede llegar a ser aburrido, pero si te pones a pensar, sí aporta a la trama con respecto al desarrollo de personajes, pero alguna anotación ahí, porque este desarrollo de personajes se queda trunco y es ahí donde nos duele un poco el corazón. Más adelante ahondaremos en eso. El factor del terror y del suspenso, increíble. Me gustó y llega a horrorizarme cuando las personas se empiezan a derretir para formar parte de el azotamentes o el desollamentes. Que sí, o sea, en efecto es una mezcla muy extraña de que se les meta o que sean inoculados por una especie de criatura carnosa del otro mundo al estilo de Alien, que crezca y se empieza a gestar y controle las mentes, como La invasión de los cuerpos, esta famosa película de dicha década, y The Thing, ¿no? Entonces juegan mucho con ciertas alusiones a obras de Stephen King y también del Amanecer de los Muertos. Entonces, esos atisbos para mí resultan algo refrescante, que sí es algo que ya hemos visto en anteriores décadas, puede resultar un factor poco original, pero verlo actualizado y plasmado en una serie que queremos tanto como lo es Stranger Things, le da un toquecito, un sabor que es ampliamente disfrutable. Me gustaron también el aspecto emotivo. Esta temporada llega a conectar con nuestros sentimientos y nos llegamos a identificar con algunos de los personajes. Yo me identifico bastante con Steve porque no tenía ningún tipo de posibilidad de éxito cuando quería, digamos que salir con alguna chica. En lo absoluto era como el tonto y en algún momento llegué a ser semi popular, pero eso no me dio éxito. Estuvo muy raro. También me identifico un poco con Will porque nunca quise crecer, siempre que quise quedarme un poco en el pasado y con los juegos infantiles y cuando mis amigos estaban quizás con parejas y yo no, de repente quería que las cosas fueran como antes. Entonces entiendo también en parte su frustración y creo que eso me llega a conectar con él. Y Hopper también por el temperamento. Entonces, esa capacidad de tener tanto repertorio de personajes y cómo uno puede exactamente dar con tu forma de ser, es un acierto. Eh, Crecer está lleno de cambios, como en cualquier momento. Todos llegamos a experimentar hormonalmente y sobre todo físicamente, cuando entramos en la etapa de la adolescencia, intereses distintos. Entonces, al principio, en lo que es la transición de la segunda temporada a la tercera, vemos una clara evolución de los personajes. No así a la conclusión de la misma, cosa que ya estaré acotando
en su momento dado. Eleven pierde sus poderes. Es algo muy bueno porque le da un giro a la historia. No solamente ella sirve como la salvación de último momento, y creo que tiene algo más que aportar. Podría ser el cerebro del equipo, porque claramente es la líder, pero su importancia radicaba más que nada en su capacidad de poder destruir a estos monstruos. Entonces, que le hayan quitado sus poderes es como si Superman los hubiera perdido, y en sus momentos más vulnerables es cuando tienen que brillar más y sacar la casta y decir, ¿sabes qué? No solamente soy esto, sino puedo ser algo más. Entonces, eso me ha encantado. Joyce, me ha gustado el hecho de que ha sido la personaje, ¿sí? Que ha solucionado la situación. Al final de cuentas, ella fue quien dio clic a las llaves, les dio vuelta y cerró el portal. Entonces, este aire de que puede ser una gran detective o investigadora es algo que resulta muy bueno. Eh, entonces, estuvo bastante equilibrada la temporada, con persecuciones, tuvimos mucha acción, tuvimos aventuras, y también a Lucas tuvo muy buena participación por ahí porque se le ocurre la idea de los cohetes para distraer a las otamentes en el centro comercial, cosa que nadie había pensado, y lo cual le da tiempo suficiente a Eleven para poder salir del área de peligro, no así a Billy, que ahorita vamos a hablar de él. Y también Lucas, en su momento dado, salvó con un machete a Eleven, ¿no? Cuando estaba siendo absorbida de esta cabaña por el azotamentes. Entonces, Lucas tuvo muy buena participación, algunos otros no tanto. Billy, me gustó mucho el hecho de que por lo menos hayan hecho en él este cambio radical de explicarnos el por qué actuaba de determinada forma como un cretino. Tenía una madre, tenía un padre abusador, eso ya lo conocíamos, quizás tuvo una niñez bastante traumática. Entonces, al ver esta visión que tiene Eleven, donde está su madre en la playa y le dice, hey, era una ola de 2 metros y tú la surfeaste, y cómo Eleven le realiza la descripción de qué es lo que tenía vestido, había gaviotas, portaba unos zapatos de tal color, ella era muy bonita, te quería mucho. Y sí, a partir de ahí vemos como una especie de abandono de la madre, y el reclamo constante del padre, ¿no? De cómo estaba presionándolo para que fuera siempre el mejor, a través de gritos, a través de maltrato emocional, psicológico. Entonces ahora comprendemos las razones que llevaron a Billy a ser como es. Y la redención, sobre todo, al sacrificarse y al agarrar el rollo y decir, no voy a permitir que esto dañe, por lo menos, a este pueblo. Él amaba a su hermana Max, y Max también lo amaba a él, a pesar de que pues no compartían en lo absoluto nada de sangre porque eran hermanastros. Pero la redención de por qué salvó a Eleven en el último momento, creo que nos deja también con un sentimiento de tristeza, de que pudo haberse, no sé, salvado de alguna u otra forma, pero creo que estuvo bien que haya muerto. Y sobre todo así, ¿no? Siendo un humano y no un monstruo. Eso es lo que, digamos que el simbolismo que más nos deja como algo nutritivo para nuestra alma. El personaje de Billy, muy bien llevado, y su final me encantó. Sobre todo la muerte, creo que fue muy áspera, muy cruel, a veces demasiado eh, visual en ese sentido, con los tentáculos y demás, y la sangre. Entonces se animaron a ir más allá. Esta serie sí es para adolescentes y adultos, pero con la sensación de sangre, con la sensación de horror, con incluso hubo momentos en los que estoy seguro que varios chicos o adolescentes quisieron a lo mejor taparse los ojos. Estuvo muy, pero muy bien. Ah, el vestuario, las referencias, los tributos, eso también es algo que disfruté mucho. Y Alexei, ¿se acuerdan de este ruso? Aquí lo vemos en la parte de abajo. Smirnov, creo que le decían también. Las interacciones que tuvo con Murray, con este periodista loco de las teorías conspirativas que tiene su búnker y que está todo el tiempo en casi intrusas y en camiseta de tirantes. Me gustó mucho, me gustó mucho. La sensación de que a él le gustaban los batidos
de hielo y cómo le gustaba ver los Looney Tunes, las traducciones que se hacían y las peleas que tuvo con Hopper fueron muy llevaderas, me encantaron. Me encantaron bastante. La sorpresa del final, chicos, creo que no lo vimos venir nadie. A mí me lo spoilearon a través de uno de mis videos y ¡zas! Casi lo bloqueo, pero en fin, no me importó mucho. Creo que eso fue muy refrescante de ver. El hecho de que Jim lamentablemente haya perdido la vida sacrificándose, peleando con el Terminator, que por cierto era una amenaza muy latente y que se sentía el peligro real en cada una de sus escenas. El hecho de que lo compararan con Terminator y todo eso lo hicieron obviamente a propósito, pero cómo Hopper dio la vida en el momento, sabes que ya no hay escapatoria, no puedo salir de aquí, si tienes que terminar con esta amenaza una vez, hazlo, Joyce. Se lo dijo con la pura mirada y Joyce activó las llaves para cerrar el portal y con esta explosión lamentablemente nos despedimos de Hopper, y ahí es donde nos damos cuenta de que sí, esta dinámica grupal tiene sus consecuencias de forma lamentable, aunque el cliffhanger se quedó con bastante saborcito, porque después de la escena, después de unos créditos que vinieron ahí en la escena final, tenemos esta escena post créditos en donde nos sitúan en una especie de búnker ruso, un laboratorio, y vemos a un par de soldados caminando en un área de contención. Hay unas celdas y dice, tenemos que sacar a esta persona. Y cuando uno de ellos va a abrir una celda, le dice, no, el estadounidense no. Eso implica que, en efecto, Hopper podría estar vivo, que a lo mejor se teletransportó con esta fuerza electromagnética a dicha área, o de alguna forma los rusos en su escape, cuando llegó el ejército norteamericano, se lo llevaron como prisionero. No sabemos cómo, a lo mejor había otra vía de escape por ahí de forma subterránea, pero ya no nos explicaron qué pasó con eso. Entonces, queda pendiente dicha situación. Acto seguido, el ruso va a otra celda, saca a un soldado muy maltratado y lo llevan a otro lugar que está completamente encerrado ahí con estas rejas, y de la nada pues abren una escotilla y sale el Demogorgon. Sale este perro siniestro del infierno, monstruo del Upside Down, y eso nos da a entender de que aún la amenaza está por ahí. Entonces, ok, está súper bien. Pero vayamos ahora con los errores, porque no todo es miel sobre hojuelas en esta temporada. Y parte de los errores tiene que ver con el Major Klein, que yo pensé que iba a tener un papel más relevante, más amenazante, que iba a ser un alcalde inteligente, pero no, le dieron el papel de payaso nada más. Estuvo ahí nada más para burlarnos de él, pero creo que de forma justificada lo incluyeron en la serie para decir, ¿sabes qué? Es que los rusos le compraron a él diversos contratos y también derechos sobre propiedades para que así fueran aumentando esta base secreta. Entonces, de ahí se medio justifica el por qué lo utilizaron. Otra cosa que no me gustó fue la dinámica de parejas, y lo vemos justo en esta diapositiva. Ahí va el aspecto de Robin que no me gustó. El hecho de que se haya declarado ser lesbiana. Y no porque yo sea en contra de la comunidad LGTB ni nada. Si este aspecto se nos hubiera presentado desde un principio, creo que hubiera estado bien. Pero lo que intenta hacernos la serie de forma engañosa, vendiéndonos humo, es también alentarnos, o por lo menos ilusionarnos con la posible idea de un romance con Steve. Y creo que esta situación, o por lo menos dicho giro, se les ocurrió de último momento. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando están en el interrogatorio en la base, Steve es invadido con este sentimiento de ponerse muy sincero y demás. Robin hace lo mismo y le dice, tú me gustabas en la secundaria. Te veía todo el tiempo y bla, bla, bla. Y ya en el capítulo donde se sincera con él, ya con menos drogas y estando en el baño, le dice, es que te dije eso porque en realidad te tenía celos porque una chica se la pasaba mirándote a ti todo el tiempo, entonces tú eras su mundo y yo quería que ella me hiciera caso a mí. Entonces siento que eso se lo sacaron de la manga, fue como un cambio repentino. Estoy casi 100% seguro de que fue así. Oye, ¿por qué no sacar un personaje LGTB con lo de la inclusión? Adelante, hagámoslo. Oye, pero la relación con Steve, no, ya, descartémosla y esa parte la eliminamos. Entonces, como que está
un poco raro. Sí a la inclusión, pero no así de forma tan forzada. Creo que fue engañoso tratarnos de vender dicha relación cuando en realidad las directrices apuntaban pues en otro destino. No me gustó tampoco esta dinámica de abajo de Hopper y Joyce. Demasiadas discusiones, demasiados gritos altisonantes, furia de parte de Hopper. Estuvo muy divertido en un principio cómo discrepaban con sus opiniones, cómo se lanzaban ciertos insultos y ver los celos de Jim de, oh, y ahora vas a ver al profesor y seguramente no lo vas a querer invitar a cenar también y demás. Al principio estuvo divertido como el propio Murray lo dice, pero después de verlo constantemente en todas sus escenas, simple y sencillamente en cada una, llega a ser cansado. Por favor, no. Incluso la actriz principal, quien interpreta a Dolores en la serie de Westworld, lo dijo en un Twitter. No deberías de salir con alguien que en la vida real sea como Hopper. Sí, sabemos que es un personaje que era obviamente en los años 80, pero no está para nada bien esta dinámica. Es una relación que pinta en un futuro para ser tóxica, llena de gritos, de abusos y reclamos. El personaje de Hopper no me gustó en cómo estuvo escrito esta temporada. Sí, la verdad, le tenemos mucho cariño y en la segunda temporada, con lo que respecta a cómo llevó esta dinámica de padre e hijo con Eleven y sobre todo en el último episodio de esta, estuvo genial. Pero como pareja, la furia se apoderaba de él, golpes que le propinó al Mayor Klein sin ningún tipo de consecuencias por parte del ayuntamiento, por parte de las autoridades o del gobierno, porque golpear a un alcalde nada más para presionarlo con revelar información de la que ni siquiera estaba seguro, bajo ningún fundamento, puede ser justificable. Yo creo que Hopper debió haber estado en la cárcel y el Mayor Klein no hace en lo absoluto nada. Entonces como que no hay esa coherencia. Y también el personaje de Mike. Mike y Max estuvieron como de más en el frame, en el picture, en el panorama. ¿Por qué? Porque no hicieron gran cosa. Y relación también de alerta de douchebag, de eres un completo idiota, de Mike. Sí, yo también me llegué a portar así en mi adolescencia con mi mamá o como fuera, era un acto de rebeldía, había cambios que no sabíamos cómo explicar, pero creo que el hecho de que resulte muy molesto e irritante en cada una de las escenas, Mike llega a desencantarnos por completo. Entonces no sé qué le ve Eleven a él. Creo que no se la merece. Y lo vemos en cómo le contesta de forma altisonante a Hopper. Eres un idiota y que no sé qué, sobre todo cuando quiere alejarlo de ella, ¿no? También con el propio grupo, cómo se llega a portar con ellos, con su mamá, cuando le dice, ahora no, ma, que le dice, vente a comer. Entonces, Mike no hizo en lo absoluto nada. Lo único bueno que se le ocurrió fue la prueba del sauna para meter a Billy ahí y revelarlo como el azotamentes. Pero fuera de eso no hizo nada esta temporada y creo que su actitud fue un poco bastardete. Al final como que sí se disculpa con Eleven diciendo, ¿sabes qué? Creo que tú también necesitas tu tiempo para chicas, yo fui demasiado egoísta, fui muy tonto, te mentí, bla, 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 como que intenta más o menos hacer las paces, pero su actitud simple y sencillamente resulta la de alguien nefasto. Y creo que también la de Erika, porque está bien que te quejes, está bien que seas una persona que a lo mejor no está de acuerdo con ciertas dinámicas, pero ya en cada momento quejarte y poner pero y poner tu cara de no me parece, llega a ser muy, pero muy cansado. Entonces el personaje de Erika, aunque le dieron un papel más importante y ella es la que descubre el laboratorio secreto y la que como roedor se mete en las ventilas de aire, y llega precisamente a la base y les da la apertura a los chicos para que bajen, creo que se queja demasiado, se queja demasiado. Me gustaron algunas de las escenas de ella, sobre todo cuando dice América, Erika, y ¿qué me vas a dar? Yo quiero postre de por vida, helado para siempre. Claro que estoy orgulloso de mi país y sobre todo la dinámica que tiene con Dustin cuando están en las ventilas y que le dice, ¿eres una nerd? No, no soy una nerd. Ah, no, entonces ¿qué onda con lo de mi pequeño pony y todo esto, bla, 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 bla? Y le empieza a decir, eres una genio en matemáticas. Todo eso me encantó. Pero hay ciertas escenas en las que dije, esta chica se está quejando de más, ya resulta molesta.
Entonces, esos tres personajes, básicamente Hopper, Mike y Erika, como que quedaron un poco al aire, ¿no? La explicación también queda pendiente de por qué los rusos querían abrir el portal, cuál era el fin que justificaba dicha acción. No lo entendí. Traer a los monstruos a Estados Unidos para que destruyeran todo, que fungieran como una especie de arma de la Unión Soviética, no se queda en lo absoluto claro de por qué querían básicamente abrir el portal. La verdad es que no se especifica. La serie empieza a agotar ideas. Pasa mucho lo que es el hack and slash, hit and go, ¿no? O sea, estar en un punto en donde ya estás justo para ser asesinado por el azotamentes o por algún zombie o por alguno de estos personajes malvados, como lo es el editor del periódico, como lo es Bruce, el idiota también que trabaja ahí como reportero, o el propio Billy. Estás a punto de ser asesinado por ellos y de último momento es pego, huyo, y luego te encuentras otra vez con el personaje en una dificultad y haces lo mismo. Estás a punto de ser asesinado, alguien te salva golpeándolo por detrás, tú tienes ese lapso de inmediatez, escapas y ya. Entonces pasa mucho esta repetición constante de recurso narrativo que ya está gastado a más no poder, y sobre todo el factor de Eleven superpoderosa. Sabemos que Eleven tiene una energía que debería de ser limitada, pero esto la serie no lo sabe. O sea, es golpe tras exigencia, tras exprimir al personaje una y otra vez. Y yo dije, si esta llega a ser la resolución, o sea, que Eleven fuera la persona que al final de cuentas derrotara a las Otamentes, es volarse la barda y caería demasiado en el exceso. Entonces, afortunadamente no fue ella quien salvó la situación, sino Joyce, en compañía obviamente de todos los demás, pero creo que fue Joyce el factor de cambio. Pero Eleven se mostraba, es más, fue superada por Billy, estuvo a punto de ser asesinada, tiene esta marca en el cuello porque la iban a asfixiar. Entonces parecía que a la pequeña no se le acababan las pilas. Seguía siendo muy poderosa y créanme, Eleven es de mis personajes favoritos, pero creo que le dieron demasiada carrilla, mucha carga a ella, y no podía con Billy. ¿Y cómo te explicas entonces que sí pudo con el monstruo de dos personajes fusionados, que era el del editor y del reportero idiota? O sea, que se fusionaron en este monstruo, y ella sí pudo con él y lo movía de izquierda a derecha y de arriba a abajo y ¡pum! Después lo aventó desde un tercer piso del hospital. O sea, ¿cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas que la niña tenía tantas pilas? Incluso cómo, estando en la cabaña, a las Otamentes o a este monstruo gigante, que eran varias personas ya unidas con demasiado poder, pudo incluso partirle la parte de la cabeza. No te lo explicas. Simple y sencillamente demasiado poderosa y no se le agotaba la pila. Eso es lo que yo dije, ok, está un poco inverosímil, difícil de creer, y no me gustó en lo absoluto. Creo que cayó ya en el exceso. Poco desarrollo de personajes, el crecimiento de Nancy como una persona que pudiera superar el machismo, sobre todo estos prejuicios de parte de una bola de tontos, que sí estábamos en los años 80 y esto proliferaba bastante en cuestión de ideología de género. No pudo ser una reportera, se quedó trunca. Era un trabajo en el que fue despedida y no hubo justicia para ella, en términos generales. Y tampoco para Joyce, porque Joyce, a pesar de que fue la que solucionó las cosas, no llegó a ser policía o llegó a ser detective, no hubo una evolución de su personaje. Creo que todos se quedaron como que muy, muy flat, muy en las mismas que como los encontramos. Y eso queda un poco como una especie de juzguemos a la introspección. ¿Realmente qué es lo que sucedió aquí? ¿Para dónde apuntaba todo esto? No hay explicación de eso. Y el guión a veces resulta ser muy conveniente para los protagonistas. Entonces, Deus ex machina de último momento, lo salvamos y continuamos con la historia. En fin, chicos, creo que eso es todo lo que quería básicamente decir sobre esta temporada. Muchas sorpresas en términos generales, les digo y nuevamente les recalco que esta fue de mis favoritas en cuestión de la satisfacción personal, los momentos de entretenimiento, el factor del terror que está ahí, que hace que se te pongan los cabellos de punta y que lo llegas a sentir en tus entrañas de forma muy real, hace que todo fluya de una manera genial. O sea, las líneas argumentales, cómo se van atando,
entretenida, la cultura pop, todo lo que tenga que ver con el factor de los rusos, de tener una base subterránea, el de Soyamentes que se está manifestando ahora en el plano físico y que quiere pues expandir su dominio. Todo eso son factores que, y el elenco sobre todo, le agrega un ingrediente que podemos disfrutar al máximo. En fin, chicos, ¿ustedes qué opinan de esta temporada? ¿Les gustó? ¿Coinciden conmigo en algunos puntos que fueron tanto benéficos como una especie de enemigo para la trama? Bueno, por favor, háganmelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Mil gracias por estar aquí en estas media hora que ya llevamos 35 minutos y también por la paciencia. Les mando un abrazo fuerte. Suscríbanse al canal y no olviden activar la campana de notificaciones acá abajo para recibir alerta de nuevo contenido. Mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión. Hasta pronto.